Estás escuchando Justas, El Camino de las Sobrevivientes, un podcast de Quality Now y Fundación Telma Fardín. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de Justas, El Camino de las Sobrevivientes. Y hoy aterrizamos en este capítulo que es el juicio. Venimos de recoger testimonios, de hablar con quienes acompañan. En el capítulo anterior específicamente empezamos a hablar de la justicia y conversamos con la pata de la fiscalía, donde se produce la prueba, quienes reciben la denuncia, el proceso de investigación. Y hoy llegamos a el juicio. Efectivamente, Telma, el juicio es además una etapa crucial dentro del proceso, pero esencialmente el juicio va a determinar justamente darle voz a esa víctima, creerle sobre la denuncia, pero además todo este trabajo que ha realizado la Fiscalía tiene que permitir garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Y también desde qué perspectiva, ¿no? Y por suerte tenemos a invitadas que nos van a ayudar a entender eso, a dar herramientas a quienes nos escuchan, ojalá que a operadores del sistema judicial que puedan recoger información de estos testimonios, así que vamos nomás. Tenemos el honor de estar con dos juezas, voy a pasar rápidamente a presentarlas. La jueza María Candelaria de Bolivia, ella es jueza de sentencia penal, anticorrupción y de violencia contra las mujeres, con más de 20 años de experiencia judicial, amplio currículum, pero les cuento brevemente, ganó el concurso nacional de sentencias con perspectiva de género en 2019 y en 2022, conferencista de la ONU y sus sentencias cumplen altos estándares internacionales, así que un placer tenerte acá, muchas gracias. Y también estamos con Raiza, también jueza, es oriunda de Puerto Rico, obtuvo su bachillerato, maestría y grado en Derecho en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, se graduó como summa cum laude, oficial jurídico del presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, juró como jueza en 2016, presidiendo salas especializadas en violencia doméstica y actualmente dirige la Directoría de Programas Judiciales de la Oficina de Administración de los Tribunales, supervisando programas sobre violencia de género y justicia infantil. Así que con estas dos presentaciones, que sé que son muy técnicas, sabrán que estamos con dos eminencias en la temática, así que muchísimas gracias por venirse hasta acá, las dos, tomarse el tiempo y tener esta charla con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Telma, por poder darnos un espacio para compartir nuestras experiencias desde la judicatura y bueno, espero que sean muy constructivas. Seguro sí. Venimos hablando del recorrido de las sobrevivientes, hablamos con sobrevivientes, nos metimos con las fiscalías y cómo es ese primer contacto con la justicia. Y ahora llegamos a ustedes que están en esa instancia de juzgar, ¿no? Con lo complejo que es en un sistema que muchas veces no recoge para nada los estándares internacionales, la perspectiva de género. Bueno, tenemos aliadas ahí y ustedes lo son. ¿Qué trabas encuentran cuál es la manera de realmente implementar la perspectiva de género, teniendo, me imagino, que ustedes internamente pelear con muchas trabas del propio sistema, además de las que tenemos las sobrevivientes que vamos al sistema de justicia? Bueno, así es, tenemos que comprender cómo las víctimas enfrentan la violencia. En la sociedad hay una idea de que los hombres tienen el poder, el control sobre las mujeres. Y bueno, esto se replica en el sistema de justicia. Por ejemplo, tenemos leyes que establecen que para probar el delito de violación necesariamente tiene que acreditarse la fuerza o la resistencia, ¿no? Entonces, esto no refleja la realidad y ahí es donde entra el enfoque de género y nos permite a las y los jueces pues, interpretar la ley de acuerdo a esa realidad, de que las víctimas muchas veces se quedan congeladas, sienten temor o están en situaciones coercitivas, ¿no? Manipulación, coerción, relaciones de poder desigual. También en la práctica tenemos de que muchas veces se desestima las declaraciones de las víctimas por estereotipos, mitos, es decir, exigen incorrectamente de que la víctima tenga un modelo. La víctima tiene que llorar, estar traumatizada, o sus declaraciones tienen que ser coherentes, lo que también no pasa, ¿no? Las víctimas afrontan de distinta manera la violencia sexual. Entonces ahí también esta perspectiva de género nos ayuda a
que los jueces y las juezas identifiquemos esos mitos, esos prejuicios con los que también hemos nacido y emitamos unos fallos en los que no se juzgue a la víctima por estas cuestiones que son indebidas, ¿no? Bueno, hay bastante que decir sobre la interseccionalidad. Es también una herramienta muy valiosa para nosotros, porque las niñas y adolescentes, como te he referido, no solamente se enfrentan a una discriminación por ser mujeres, sino a través de esta herramienta nosotros vemos cómo que confluyen distintas formas de discriminación, ¿no? La edad, la discapacidad, la situación social. Entonces, cuando sufren violencia, todo esto impacta de forma desmedida. Pensemos, por ejemplo, en una víctima que tenga discapacidad, que sea una niña y que haya sufrido violencia sexual, ¿no? Entonces, cuando va al sistema de justicia es discriminada por la edad, por su sexo, pero por su discapacidad, a ellas no le creen. Piensan de que no dan suficientes detalles del hecho o que simplemente no comprenden lo que es la violencia sexual, ¿no? Y ahí entra la interseccionalidad para que nosotros, las y los jueces, podamos ver esta realidad. Es necesario realmente en estos casos un enfoque diferenciado, ¿no? Porque las niñas están en situación de vulnerabilidad. Generalmente tengo casos en los que se presentan relaciones sexuales de hombres adultos con niñas y, bueno, se dice que son consensuadas, ¿no? Y con este enfoque nosotros podemos ver de que no es así, de que se trata de violencia sexual, que hay relaciones de poder, de desigualdad, en los que la víctima no podría jamás haber dado su consentimiento. Esa es la importancia fundamental que tiene la perspectiva de género interseccional y además con enfoque centrado en niñez y adolescencia. Si puedo añadir algo. Sí, por favor. Más allá de la experiencia dentro de la sala de sesiones o de las audiencias, que es lo que estaba mencionando la compañera, me parece importante traer el contexto histórico de lo que es el sistema de justicia como tal. El modelo tradicional de tribunales fue creado por hombres para proteger sus derechos, ¿no? Para proteger el derecho de la propiedad, donde el centro y el sujeto de derecho era el hombre, y eran para proteger, por ejemplo, sus tierras, sus bienes, incluso las mujeres, que en ese momento dado incluso eran de su propiedad. Así que el modelo tradicional de los tribunales fue creado de manera androcéntrica pensando en el hombre. Así que una vez las mujeres logran acceder al espacio público, se logran las aprobaciones de leyes que permiten denunciar por violencia de género o violencia de sexo, el modelo ya estaba creado. Entonces, había que remirar y hay que remirar ese modelo para que se atienda con enfoque de género y trauma la experiencia, no solo dentro de la sala de sesiones, sino desde que va a la policía, fiscalía y cómo transcurre por todo el proceso dentro y fuera de la sala de sesiones. Así es que en el caso de Puerto Rico, nosotros lo que hemos desde el 2007 implementado es un modelo de salas especializadas de violencia doméstica y violencia de género, que entonces es un cambio de ese paradigma. Te interrumpo, ¿qué son las salas especializadas para quienes nos están escuchando y no saben? Es un cambio al sistema tradicional. Yo lo defino en 3 aspectos principales. Está lo que tiene que ver los cambios en los servicios que se incluyen a las sobrevivientes, los cambios en los espacios físicos de los tribunales y la operación. En el caso de los servicios, el modelo especializado incluye dentro de los espacios de los tribunales un equipo multidisciplinario que incluye representación legal, servicios, primeros y segundos servicios psicológicos, trabajo social. Hay abogados y abogadas para representar a esas sobrevivientes que igualmente llegan. Está de alguna manera coordinado con también la policía y fiscalía para otros trámites que se tengan que hacer, si es para proceso penal o incluso para, una vez se expida una orden de protección, diligenciar, desarmar y darle una protección adicional a las víctimas. Tenemos la figura de la intercesora legal, que es una persona que acompaña a la víctima en todo el proceso, desde que incluso es entrevistada por la policía hasta que completa el proceso judicial. Y todos esos servicios, mediante acuerdos de colaboración, tienen un espacio directamente en el Poder Judicial, en los tribunales en los que tenemos estas salas especializadas. En el área de los espacios físicos, ¿qué hicimos? Miramos qué ocurre cuando llega una víctima que entra al tribunal
y está a lo mejor con un menor de edad, por ejemplo, y que quizás dudó si llegar porque no sabía con quién dejar el menor o de alguna manera no tenía cuidado en ese momento. Pues en el espacio hay un salón de juegos infantiles, donde el menor puede ser ubicado en esa área mientras mamá está siendo atendida en el salón contiguo, puede ver el menor. Mientras está jugando, el menor no escucha lo que está ocurriendo y puede ser atendida y declarar a la persona que le está atendiendo, que es este grupo que le puede estar dando servicios desde esta sala contigua. Además, diseñamos unas salas de espera separadas, porque sabemos que la intimidación también puede ocurrir mientras estás en la sala de espera, no solo en la sala de sesiones. Así que para que la víctima o sobreviviente no tenga que esperar en la misma sala de espera de su agresor, se hacen salas y entradas separadas a la sala de sesiones y al tribunal. Una vez la persona se identifica con el guardia o la persona de algo así que esté en el tribunal y dice que viene a un caso de violencia de género, es acompañada directamente a esta sala de espera donde solo esperan personas que están para procesos de violencia de género. Así que eso le da una tranquilidad también, una seguridad y una confidencialidad a esas personas, incluso antes de entrar a sala a ver el juego a la jueza. Y en términos de espacios físicos, pues también se han diseñado esas oficinas que le hemos explicado para que puedan estar dando esos servicios adicionales el grupo que les he mencionado. Y en la operación, que es uno de los aspectos que también me parece muy interesante mencionar, se trabaja en coordinación con la policía, el Ministerio Público y obviamente los calendarios de los tribunales. Es un calendario especializado donde buscamos citar los casos de manera escalonada para que no esté muy concurrido el espacio. Se citan casos y se atienden por el mismo juez o jueza, que es algo que no es necesariamente igual en toda la región, civil y penal por el mismo juez o jueza. Así que maravilloso, porque una de las grandes quejas es que nunca sabe la justicia penal lo que está pasando en la justicia además civil. no se comunican. Pues Exacto. aquí lo hace el mismo juez o jueza, puede, y la ley así lo permite, atender la orden de protección y los remedios civiles que se pueden incluir, que tienen que incluso atender remedios sobre menores, sobre el hogar donde está viviendo, sobre bienes muebles e inmuebles. Se pueden tomar muchísimos remedios para atender y darle la mayor protección de manera integral a esa víctima mediante ese remedio civil, mientras también se está evaluando los cargos criminales o el proceso penal. Así es que esa operación es importante porque pues, creo que es bastante diferenciada, limita las entrevistas que tiene que hacer, por ejemplo, porque no tiene que ir a denunciar entonces o declarar en la sala de lo civil y luego en la sala de lo penal. Tiene la figura de la intercesora legal que le acompaña durante todo el proceso. Tiene un abogado que representa, no es solo la fiscalía, sino que tiene una abogada que la va asesorando. Sí, y es importante que todos estos acuerdos a los que hemos llegado son acuerdos, yo digo, de voluntad. Claro. Hemos convocado a todas las entidades que están involucradas a brindar sus servicios y a unirse. O sea, la ley como tal no obliga el modelo, no describe cómo es el modelo de especialización, pero sí, ese es el que hemos estado utilizando, que lo hemos ido ampliando. Mencionaba también la compañera sobre el asunto de la diversidad funcional. Entonces, en estos espacios tenemos intérpretes de idiomas y de señas, también disponibles para las sobrevivientes en caso de que así lo necesiten, y también otros acomodos y otros equipos de accesibilidad que permiten la mejor comunicación efectiva y entendimiento del proceso de estas sobrevivientes. Muchas veces la victimización puede convertirse en trato cruel, inhumano y degradante, nos dice la Corte Interamericana. Y eso es violencia institucional, ¿no? ¿Cómo combatir también esto cuando no es solamente una cuestión de conocimiento, ¿no? De jueces y juezas letrados que conozcan cómo combatir esto y cómo en la práctica evitar esos actos, por un lado, desde los propios funcionarios, servidoras públicas, como también a veces de la propia defensa, ¿no? Que la estrategia no es demostrar si su defendido cometió o no el hecho, sino denigrar a la víctima. Candelaria, ¿cómo se combate esto? ¿Cómo se regula esto dentro de la audiencia? Y también, por supuesto, reitero, no solamente desde la defensa, sino desde las otras instancias que participan dentro del proceso. Bueno, hay un término que precisamente en el caso Angulo Lozada utiliza la Corte, ¿no? La neutralidad empática, ¿no? Que deben tener las y los jueces. Por ejemplo, ahí se analizó cómo la jueza manda a callar a Brisa cuando estaba declarando. Le dice que si sigue así tenía que salir de la sala de audiencias. Claro, porque estaba llorando. Ajá, ¿no? Claro, sí, claro. y a los testigos, por ejemplo, ¿qué se le preguntaron? Y los jueces permitieron este interrogatorio. ¿Cómo estaba vestida Brisa? ¿Cómo se maquillaba? ¿A Brisa le gustaban las películas pornográficas?
Entonces, la neutralidad empática implica que la autoridad judicial debe tener sensibilidad, respeto a las víctimas de violencia, atender sus necesidades, y para eso tiene que asumir un control del poder disciplinario en la audiencia cuando estamos en el juicio. Entonces, no permitir ningún tipo de prueba que esté enfatizada en aspectos que no corresponden, como cuál es la experiencia sexual de la víctima o el comportamiento que se espera de ella, ¿no? También los alegatos que son revictimizantes, ¿no? Todas aquellas preguntas que son totalmente insensibles y que promueven la violencia en contra de la mujer, ¿no? Ese es un aspecto, yo creo que es fundamental, base, que tenemos que tener la dirección de audiencia para efectivizar esta neutralidad empática. Los y las jueces tenemos que utilizar el control de convencionalidad cuando resolvemos este tipo de casos. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Nosotros no solamente tenemos la normativa interna, sino que estamos obligados a compatibilizar esta con la normativa internacional. Son obligatorios, ¿no? Entonces, nuestra legislación en Bolivia, como sucede también en otros países de Latinoamérica, todavía exigen que para que se demuestre la violación se compruebe la fuerza física, resistencia, dejando de lado las relaciones coercitivas. Nuevamente volvemos al caso de Brisa, que es muy importante, es un hito en este sentido. Ella tenía una relación con su primo, porque él se encargaba de su cuidado, ¿no? Cuando sus padres no se encontraban, había una diferencia de edad de más de 10 años, y él se aprovechó de eso, la violó. Pero ¿qué pasó cuando el caso llegó a los estrados judiciales? Los jueces dijeron de que no había prueba de que ella no se había resistido, no había prueba de que él no la hubiera hostigado. Entonces hay un error en las y los jueces. No entendemos todavía de que si la víctima guardó silencio, si la víctima no se resistió, no significa que ella hubiera consentido ese acto sexual. Entonces, los estándares internacionales nos obligan a interpretar la ley de acuerdo a lo que refiere la Corte Interamericana, cómo se debe interpretar en base a derechos humanos que garanticen la igualdad y no discriminación. Y casos también en que el consentimiento de pronto puede ser interpretado como que fue dado, pero es nulo, ¿no? Creo que es otro elemento también importante que nos da la Corte. Y justamente cuando hablamos, por ejemplo, de niños y niñas, justamente se señala que no hay una capacidad legal para consentir, entonces no es válido decir que consintió. Pero cuando hablamos respecto a adolescentes, pareciera que hay unos grises ahí, ¿no es cierto? Y hay figuras como la del estupro, precisamente, en varias legislaciones que Quality Now lo ha determinado en este estudio que ha hecho sobre el fracaso de la protección, donde todavía hay legislaciones que incorporan estos criterios sesgados, discriminatorios, pero ahí la herramienta válida es precisamente esta del control de convencionalidad. En ese marco, Raiza, la especialidad, decía, tiene que ver justamente con este manejo y dominio también de estos instrumentos internacionales y de las normas, pero también con prácticas concretas ya en el manejo precisamente de todo lo que nos has mencionado respecto a las salas y las audiencias, pero en el caso concreto también de la participación de terceros, digo, testigos, otros denunciantes que no necesariamente son las víctimas. La especialidad, como he hecho énfasis, incluye no solo a los jueces y las juezas, incluye al funcionariado, incluye en este componente a la Fiscalía y a la Policía también. Así es que buscamos que la atención sea enfocada en género y en trauma desde el inicio. Y para eso una de las herramientas principales que tenemos pues son las capacitaciones y parecería obvio, pero no lo es. Es importante que sea un currículo basado en evidencia, que sea enfocado en trauma, que no solamente incorpore lo que son estas decisiones y estas determinaciones internacionales, sino que hay que incluir otras disciplinas, porque el derecho no responde y no define realmente cómo opera el cerebro ante un trauma y demás, pues hay que incorporar esas disciplinas en esas capacitaciones compulsorias o esos currículos que se hacen a estos jueces y juezas y a todo el funcionariado en general. En sala lo manejamos de la misma manera. Para todas las personas que vayan a testificar, para toda la prueba, una de las observaciones que siempre se le hace y recomendaciones a los jueces y las juezas es que tienen que ser muy proactivos en sala, en manejar sala, en atender qué pregunta pudiera estar en un momento dado no siendo pertinente. Entonces, ¿por qué la vamos a permitir? El tono de voz en cuanto a la defensa y se maneja todos los aspectos.
en ese particular dentro de la sala en todas las etapas del proceso, incluyendo si tuviéramos ya para etapa de juicio ante un jurado, pues de igual manera se imparten las instrucciones y es importante que el juez o la jueza pues tome control de cómo va entonces a manejar. ¿Tienen juicio por jurado? Sí. ¿En estos casos? Para penal, solo para la parte Sí. penal, sí. Sí, lo tenemos tanto. Y en ese sentido, ¿qué encuentran? Porque no es lo mismo, digo, Claro. Por ejemplo, en Argentina tenemos la ley Micaela, ¿no? Donde los funcionarios tienen la obligación, igual hay que decir que no salda todos los conflictos porque es un curso de 4 meses, o sea, es muy difícil incorporar todo lo que están mencionando en tan poco tiempo. Pero, y ahí, cuando se encuentran con la población, con el ciudadano de a pie, que se encuentran con todos esos prejuicios, porque digo, Claro. si la justicia está plagada de prejuicios, también la sociedad, lo justamente. está. Y en efecto, el jurado va a traer consigo esos mismos prejuicios. Y parte de lo que se trabaja es unas instrucciones al jurado que incluyen un componente de sesgos específicamente, que es lo principal que queremos atender y define claramente en cuanto a estos delitos de violencia sexual cuáles son los elementos del delito para limitar el que estén considerando otros factores que no son realmente pertinentes nuevamente a lo que sería el delito como tal. Así que la experiencia, luego de un caso importante de Estados Unidos que aplica en Puerto Rico, ha sido que se han encontrado convicciones, no hay una distinción particular de que se encuentren más o menos convicciones por tratarse de un jurado o un tribunal de derecho. Al menos no lo hemos visto para estos casos de violencia de género. Quizás la experiencia es diferente para otros delitos, pero para estos casos no. Pero ciertamente el trabajo de educación tiene que darse, ¿verdad? Y por eso en la prevención a la sociedad es importante y parte de los esfuerzos que tenemos también entonces en el Poder Judicial es guías educativas para la población en general que atiendan esto. Y la participación de las víctimas en juicio, ¿qué cuidados también amerita? Sí, honesto, porque nos hablaban, por ejemplo, del uso de la cámara Gesell, ¿no? Que puede estar vinculada a una prueba anticipada o no necesariamente, con algunas preocupaciones respecto a que no siempre es el personal más especializado el que utiliza las cámaras y bueno, el propósito no necesariamente cumple el objetivo final. Pero para efectos de la participación en la audiencia, ¿qué otros recursos existen para que ese no sea un evento nuevamente traumático y de mayor daño para las víctimas? Yo, perdón, voy a hacer un paréntesis de vuelta para que quienes nos escuchan no se queden afuera cuando hablamos de la cámara Gesell. La cámara Gesell es un espacio en el que la idea surge con una idea de no revictimización de los niños, niñas que tenían que acceder a la justicia y declarar y contar su historia. No se los explico a ustedes, se los estoy explicando a la gente, pero me da vergüenza explicárselo a las dos juezas. Y la idea es que ahí hubiera del otro lado de ese vidrio, escuchando especialistas de diferentes áreas y de las dos partes, ¿no? De la fiscalía y de los abogados defensores, para que todos pudieran formar una opinión. Sucede que muchas veces los niños, las niñas no pueden hablar en ese contexto. Es muy difícil que una vez o dos veces que acceden a ese espacio con una persona que no conocen cuenten algo tan doloroso. Entonces hoy estamos pensando que eso, que en un momento fue tratar de que no chocaran con preguntas violentas por parte de jueces sin instrucción en la temática, eso que quería protegerlos hoy quizás empieza a generar la dificultad de tener la prueba que después necesita el proceso penal. Hice este paréntesis para quienes nos escuchan y entiendan un poco, espero haberlo logrado, qué es la cámara Gesell. Bueno, antes de cambiar el tema sobre los procesos conjurados populares, bueno, hacer referencia al caso BPC versus Nicaragua, ¿no? En el que la Corte establece que este tipo de casos de violencia sexual tienen que llevarse a cabo por jueces especializados, ¿no? No así por jurados, como tú decías y observabas, porque precisamente están llenos de estereotipos. Y nosotros como jueces y juezas trabajamos tanto, imagínense también las personas que no están constantemente estudiándose y capacitándose, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué les puedo decir sobre la experiencia en Bolivia en cuanto a la toma de declaración de la víctima? En este tipo de casos tenemos una práctica que es muy innovadora, yo creo, ¿no? El que la declaración se la toma de forma inmediata. Es decir, no necesitamos notificar, hacerle conocer al agresor de que se va a recibir la declaración, ¿no? Entonces, cuando se trata de niñas y adolescentes que tienen
una relación con el agresor de parentesco. Esto es importante, ¿no? Porque fíjense qué pasaría si una niña sufre violencia sexual en el hogar y tiene que esperar días, meses para que se le tome la declaración. Entonces todo ese tiempo es aprovechado por el agresor y puede presionarla, ¿no? Entonces a veces se nos ha cuestionado de que quizás podría vulnerarse el derecho a la defensa, pero esto no es así, porque la declaración es videograbada, ¿no? Entonces se la puede revisar, presentar prueba. Después, en cuanto a las declaraciones, también las hacemos de forma remota. Puede ser de que la víctima esté en lugares que son de muy difícil acceso. Eso pasa en Bolivia, ¿no? En las áreas rurales. Entonces ahí tenemos un psicólogo especializado que dirige la audiencia a través de la plataforma virtual, quizás no en cámara Gesell, porque no es posible, pero esta va a valer, ¿no? Tanto como si lo haría directamente. Y esto que decís es importante porque muchas veces dicen, bueno, cuando se contraponen, ¿no?, los derechos víctima-victimario, pareciera que siempre gana en esa contraposición los derechos del victimario y se desprotege mucho a la víctima en esto que decís. Bueno, no se le avisa, entonces no se le avisa al victimario, entonces no está presente en la declaración de la víctima, no está presente el abogado defensor del victimario. Sí. De vuelta intento hacer esta traducción como no tener las imágenes, pero ese material, ese video queda grabado, los defensores pueden acceder y entonces también por eso pueden argumentar sobre ese testimonio, que además nosotras entendemos que el testimonio de la víctima es central para probar este tipo de delitos. Sí, quiero complementar tres herramientas concretas adicionales. Y vuelvo y rescato la figura de la intercesora legal que le acompaña, que es una persona que no es abogado o abogada, que está también encargada de planes de escape, de si tiene que coordinarle servicios de vivienda, de empleo. ¿Qué especialidad suele ser, perdón? ¿Qué es que son? ¿Trabajadoras sociales? Sí, o consejeras en rehabilitación, pero principalmente son trabajadoras sociales, pero están certificadas como intercesoras legales, que las certifica al día de hoy la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Así que esa figura es muy importante. De hecho, es una figura que de alguna manera viene de al acompañar en sus orígenes, sobre todo en esta región, era de víctimas acompañando víctimas y de un trabajo comunitario. La figura que hoy día nosotros tenemos hace mucho más y ha cambiado en ese sentido de que no solo le ayuda a explicar el proceso, sino que atiende otras necesidades que pueda tener, que no solo la legal. Así que para nosotros es una figura que ya hoy día, aunque fue inicialmente incorporada como una enmienda al reglamento del Poder Judicial, ya hoy está legislada y está obligada a comparecer y que se le provea a la víctima. El asunto de las videoconferencias o atender vistas remotas, en el Puerto Rico, para solicitar órdenes de protección no es necesario que la persona radique una denuncia penal. Así que sí puede tener el remedio civil o la orden de alejamiento con sus protecciones sin necesidad de iniciar ni siquiera un cargo penal. Pero si estamos hablando de violencia sexual. También. Sí, para violencia doméstica, violencia sexual. De hecho, hay 5 leyes especiales que proveen para expedir orden de protección, para menores en otros contextos, para personas adultas y por acecho. Así que es una herramienta muy particular de Puerto Rico, que es experiencia diferente quizás al resto de los países, porque permite solamente tener un proceso civil que se encarga de una vista inicial y una vista final. Al tener eso, las personas pueden ahora mismo solicitar esa orden de protección desde cualquier lugar por videoconferencia en donde se encuentren. Está disponible la videoconferencia para, de hecho, todos los días, incluyendo sábado y domingo, para hacer esa solicitud inicial de lo que le llamamos orden de protección ex parte o temporera. Así es que no es ni siquiera necesario, es que está legislado para que la persona vaya al tribunal directamente a solicitar protección sin necesidad de activar el proceso penal, ni a la policía, ni notificarle a la otra parte. Entonces, eso está accesible de manera remota, pero también para el proceso penal está disponible que la persona pueda declarar en todas las etapas desde una sala como por circuito cerrado también, independientemente de que sea menor o de que sea adulta. Así que tenemos la opción de ubicarla en este otro espacio que no sea necesariamente dentro de la sala de sesiones para ofrecer su declaración, aunque sea en el mismo tribunal o remoto, pues también fuera del tribunal. Y creo que son experiencias que ayudan de alguna manera a aquellas víctimas que prefieren no estar declarando en presencia de la persona agresora. Así que quería decir eso. Y en la sala que
inauguramos el año pasado, también admitimos terapia de perros, como que si el menor está siendo de alguna manera tratado con un animal que le permite y le facilita declarar con el perro, pues también le permitimos que vaya con el perro. Así que eso también fue algo bastante novel, porque volvemos, ¿qué ayuda? ¿Qué puede de alguna manera hacer descubrir la verdad de mejor manera, ¿no? Y si es que el menor con unos perros específicos y una organización específica que lo trabaja, si es esto lo que le ha permitido declarar y de alguna manera nos va a poder permitir escuchar el testimonio, pues se permite también. Así que pues es otra también herramienta puntual que atiende a las necesidades dependiendo del sobreviviente o la sobreviviente de qué se trate. Y lo que decís también de esa posibilidad de no elegir ir al sistema penal, porque muchas veces las sobrevivientes, las víctimas, desconocemos que una vez que comienza ese sistema penal, una vez que el Estado está anoticiado de que hay una persona denunciada, ya no es solo por esa víctima, sino que es por toda la población que se hace ese proceso. Entonces no es que la víctima puede decir, bueno, basta, me cansé, no quiero seguir. Ya está, eso ya es parte, ya le corresponde a la justicia. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Porque por ahí una no está preparada para dar el salto de decir, bueno, voy a poner mi vida o una parte de mi vida al servicio de este proceso, sino que sin la obligación, ¿no? Porque siempre se nos ponen muchas obligaciones a las sobrevivientes. Así que me parece una experiencia a resaltar. Que tiene sus lados, ¿no es cierto? Porque también hay casos en los que las víctimas señalan la voluntad o la decisión de no continuar con el proceso, pero eso más bien es resultado de más violencia, ¿no? De amenazas, de presión, de intimidación, de no continuar, de cambiar los testimonios y en las diferentes formas de violencia, no solamente en la violencia de género. Por eso es que en muchos de los países se ha adoptado la persecución penal, digamos, las acciones legales en contra de un denunciado de oficio, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, donde indiscutiblemente va a haber presión del agresor, porque en la mayoría de los casos son del entorno, ¿no? Son de la familia, y hay una multiplicidad de factores por los cuales se busca que esa víctima pues no llegue realmente al proceso. ¿Hay una experiencia, hay un caso que las haya marcado particularmente, que haya quebrado, que haya hecho un antes y un después en su manera de entender el derecho? Bueno, sí, yo tengo realmente un caso que me ha marcado como jueza. Era una mujer adulta que denuncia que su padre la violaba cuando ella era adolescente. Y producto de eso, ella tuvo varios hijos con él. Ella rompe el silencio después de más de 15 años, ¿no? Y de acuerdo a la ley boliviana, el caso ya había prescrito, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la perspectiva de género, como analizábamos, ¿no? Me ha permitido interpretar esa ley interna, pero respetar por encima de esta los derechos internacionales, ¿no? Conocemos que la jurisprudencia de la Corte, las recomendaciones de los comités señalan de que la violencia es considerada en determinados momentos como tortura, incluso como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y bueno, a esta víctima, en base a esa interpretación, se le ha podido dar la posibilidad de que el caso sea juzgado y que ella pueda acceder a la justicia. Y bueno, ahora esa interpretación también la está adoptando el máximo Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia. Entonces ya tenemos ahora una interpretación nacional que se ajusta a los estándares internacionales, que es muy importante. Muy importante. Y las necesidades de la víctima, ¿no? Porque justamente una gran limitante en varios países es esta figura de la prescripción a la que hacías tu referencia, que quiere decir que cuando transcurre determinado tiempo, años fijados por la ley, la víctima y por ende el Ministerio Público ya no puede seguir acciones legales contra el denunciado, contra el agresor. Y eso, por supuesto, limita a muchas víctimas que en su mayoría han sido agredidas cuando son niños, niñas, adolescentes, a denunciar tiempo después. Ha habido cambios importantes, el caso de Argentina y otros que han declarado la imprescriptibilidad legalmente o las vías constitucionales. Todavía muchas de esas leyes no resuelven lo que pasa después, ¿no? Efectivamente. Después de los 18 años. Sí lo resuelven en relación a las infancias, pero no en el después. Y hay un debate muy grande en relación a la prescriptibilidad, que es de vuelta a esto que hablábamos, derechos víctima y los derechos del victimario. Y ese choque que ustedes resuelven de diferentes maneras, esta de poner por encima los tratados internacionales, es uno. ¿Hay un caso? Porque tenemos que ir cerrando, pero me interesa mucho saber qué fue eso que las marcó hacer esta diferencia. Si es solo el hecho de ser mujeres, si es el hecho de haber transitado este mundo desde la experiencia de ser mujer, si es un caso. Bueno, o sea, son varias preguntas ahí. En cuanto a un caso,
todos los casos de violencia sexual son horribles. Y yo creo que lo que más me impacta a mí no fue el caso tal, sino es el saber la cantidad de casos. Es como el cúmulo de estos casos terribles que ves con tanta frecuencia, porque a lo mejor en la prensa sale uno o salen dos casos, pero yo estaba viendo esto todos los días, varios casos al día, y creo que era en mí, lo que más me impactaba era cómo es tanto el volumen de casos cuando entré a atender estos casos. En cuanto a por qué decidí inspirarme o de alguna manera quise estar designada a la Sala Especializada de Violencia de Género, desde ya cuando estudiaba Derecho quería atender el derecho de una manera feminista con perspectiva de género, así que creo que fue hermoso que tuviera la oportunidad cuando entré entonces en la judicatura de que me asignaran, luego de los currículos correspondientes, a esta sala. Así que yo creo que es una determinación en cómo ejercer el derecho que tenía desde que empecé en la Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por esta charla, aprendimos muchísimo, estoy segura que la gente del otro lado también, así que un honor tenerlas y que se hayan venido de vuelta. Les agradezco mucho que hayan venido hasta acá, espero que disfruten de los poquitas horas que tienen en nuestro país. Gracias. Y de vuelta, gracias por esto y por el trabajo enorme que hacen. Gracias Gracias a ambas. Gracias, Mónica. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Estamos con Mariana Gil Bartomé. Ella es abogada, dedicó su carrera profesional al litigio de asuntos relacionados con la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso es espectacular tenerla hoy acá. Es la directora actualmente de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, en donde trabaja desde 2012. Ella es de México, no lo mencioné. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras, por venirte desde allá para grabar este episodio. Gracias a ustedes por la invitación. Y para nosotras es clave hoy, ahora, introducir por qué es tan importante, ¿no?, esta manera estratégica en los litigios. Y bueno, sos la indicada para contarnos. Sí, creo que el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil representando a niñas, adolescentes y mujeres es muy importante por lo que vamos a hablar en los demás episodios que sé, ¿no?, del acompañamiento, la representación, la investigación, pero en específico cómo los casos que llevamos pueden generar cambios estructurales en nuestros países, ¿no? Cómo puede haber incidencia en las leyes, cómo puede haber digamos, obligaciones por parte de las autoridades para especializarse, para modificar prácticas. Entonces, pues sí, el litigio estratégico o el trabajo que al menos hacemos en la ODI en México es que los casos que representamos ayuden a que otras niñas, adolescentes tengan mayor acceso a la justicia. ¿Cuáles crees que tú son las falencias o los problemas más graves que se dan en la región en términos de falta de acceso a la justicia? ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué, si esto es un tema tan preocupante, tan latente y normalmente es mencionado pues por muchas autoridades y demás, la preocupación, pero en los hechos no se ven cambios sustanciales y hay una brecha muy grande entre los casos que se denuncian y los casos que concluyen con una sentencia, y esto implica mucha impunidad en la región? Sí, claro, sí. Como en la región, en México, es clarísimo. O sea, de por sí que las personas denuncien ya es muy difícil. Y ya de la denuncia a llegar a un juicio, a una sentencia, si empezamos con 1000, acabamos con 1, ¿no? Así es. Creo que el obstáculo más grande que yo diría en el tema de infancia y adolescencia es que el sistema no está hecho para las niñas, para la niñez ni para la adolescencia, y diría ni para las mujeres. Es un sistema adultocéntrico, homocéntrico. Entonces, la justicia está discriminando a estas poblaciones, no está siendo accesible ni está siendo adaptada, ¿no? Entonces, desde un inicio, una niña que llega a una fiscalía es entrevistada múltiples ocasiones por gente que no conoce, autoridades que nunca ha visto, 6, 7, 8 veces, puede pasar 20 horas en una fiscalía, a las 3 de la mañana, ya llegó el perito, que pase, y la niña así, y claro, sale el perito y dice, no, que no le pasó nada.
carpetazo, es como, ni te conoce, no se presentan. A las niñas y a las adolescentes, pues nadie les hace una compañía. Bueno, no nadie. Habemos gente que sí, como hemos visto con muchas de las personas que han venido aquí, pero en general justo la falta de acceso a la justicia se traduce en que las autoridades todo el tiempo ponen obstáculos desde pues cómo se entrevista, el tipo de periciales y dinámicas que hay, que no se investiga con una perspectiva de género y mucho menos con una perspectiva de infancia, ¿no? En México es todo el tiempo que una niña de 6 años tenga que decir el 16 de septiembre a las 22:35 horas, cuando yo me encontraba en casa de mi papá, que está en Avenida Universidad. Eso es imposible en todos los sentidos. Todos convivimos con niñas, con mujeres, con adolescentes y además piensen que además de ser una niña de 6 años, vivió un hecho traumático. Entonces, todo el tiempo es que la niña no dice modo, tiempo y lugar. Modo, tiempo y lugar. Y entonces empiezan los obstáculos, ¿no? Vuelven a llamar a la niña. Los adultos ponen fechas que la niña no dijo, ¿no? Todo el tiempo. Me acuerdo mucho hace poco, una niña dice que la sacaron de la escuela luego. Y yo estoy viendo, bueno, que se usa mucho en México, ¿no? Luego. Claro. O el ahorita. Y estoy viendo la computadora de la fiscal y ella pone 8:15. Y yo le digo, ¿por qué pone 8:15? Porque entra a las 8 y como dijo luego es 8:15. Y le digo, es que para la niña luego pueden ser pues las 10 de la mañana, las 9, 8:01. ¿Qué es luego? Y ellos siempre quieren poner fechas, siempre quieren poner horas, cuando ya la perspectiva, digamos, debería ser distinta, ¿no? La niña o la adolescente pues va a narrar desde su propia experiencia, desde su propio recuerdo, desde lo que sintió, lo que vivió, ¿no? Y entonces creo que ahí empieza. Y luego otro gran problema, al menos en México, es el tiempo que duran los procesos y la falta de recursos que tienen las víctimas. Entonces, pues yo voy a denunciar un hecho que me pasó hoy y puede ser que yo esté llegando a juicio, si bien me va, en 5 años. Y pues las mamás, sobre todo las personas cuidadoras, pierden sus trabajos, su vida se vuelca a los procesos de las niñas o de las adolescentes. Muchas veces son poco acompañadas en el sentido de recursos, de terapia, de asesoría jurídica. Entonces vuelcan su vida a un proceso que además luego 5 años después la niña tiene que ir a decir lo que dijo hace 5 años ante un juez y si no lo dice no vale, ya se le olvidó. Entonces, pues digamos que esos, al menos en México, son los problemas que nos enfrentamos. Sí, en toda la región, creo yo, en toda América Latina y el Caribe y también en todo el mundo. Nosotras nos estamos abocando a esta parte, pero no es que hay una gran diferencia, esto que vos decías, ¿no? En cifras, y cuando uno lo dice con números tan concretos, porque si no parece como que no es tangible, se calcula por los estudios, incluso de toda América Latina, que de 1000 abusos que suceden, solo se denuncian 100 en la justicia y de esos 100, solo uno obtiene condena. Cuando uno lo dice en números es muy brutal, porque se hace muy tangible. Y esto que vos decías, los niños no tienen percepción lógica del tiempo como tenemos los adultos, ¿no? Por ahí te dicen, mañana voy a tener 12 años, tienen 6, como es parte de ser pequeño. Y entonces, ahí, ¿cuáles son las estrategias para acompañar a esos niños, a esas familias, para hacer que esos procesos, que lamentablemente, de vuelta, vos decías, en México son las cifras en toda América Latina, en Brasil, en Argentina, es un promedio de 7 años. ¿Cuáles son las estrategias? Porque es un niño que además crece y su identidad se está formando atada a un sistema que lo revictimiza. Exacto. Y no es el común denominador. Digo, los niños no deberían crecer así. Claro. Pues bueno, nosotras desde la ODI lo que hemos tratado justamente, nosotras representamos y acompañamos a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, sobre todo sexuales. Y lo que tratamos es, pues bueno, hacer por un lado un acompañamiento multidisciplinario, que las víctimas tengan apoyo psicológico, trabajo social, representación jurídica, pero sobre todo también un acompañamiento informado. Lo que nosotros queremos es que las niñas y las adolescentes sean sujetas de sus propios procesos, que estén informadas, que participen, que sepan a dónde van, con quién están. Eso cambia completamente. Nosotros tenemos muchas estrategias, por ejemplo, la idea de que una niña
vaya a ir con un juez, que un juez la escuche, que un juez la pueda proteger, es algo que luego genera mucha resiliencia, genera redignificación. Dice, vine y fui escuchada por un juez y no está en mis manos lo demás. Sí. Yo tenía que decir esto y ya está en manos de un juez la decisión, ya no es mía. Entonces, digamos que ese acompañamiento, por un lado, es una estrategia, tratar de que las víctimas, digamos, el proceso no sea el centro de su vida, que lo dejen en manos de otros adultos que protegen y enseñarles quiénes son esos adultos que protegen, ¿no? Y por otro lado, hay estrategias que en muchos países de Latinoamérica hay, pero en México no, que es una figura que se llama prueba anticipada, anticipo de prueba, prueba preconstituida, que es que sea la primera declaración inmediata a los hechos o lo más pronto posible a los hechos, que tenga validez en etapa de investigación y luego en juicio. En México, la entrevista que hacen en Ministerio Público no vale luego para juicio y ahí es donde nos enfrentamos con el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado a través del litigio estratégico justamente es hacer una interpretación, digamos, a las normas para que en México pase esto que llamamos prueba anticipada, que niñas y niños participen inmediatamente o lo más pronto a los hechos, para que cuando vayan a juicio, ese juez de juicio vea la entrevista que tuvo el niño o la niña con otro juez, pero digamos no se rompan los principios y también, sobre todo, los principios de defensa. Hemos notado mucho que a veces se trata de proteger mucho a la niña que está bien, pero de repente nos hacen muchas reposiciones de procedimiento porque no hubo derecho a contradecir, no hubo derechos pues que el imputado tendrá. Y termina jugando en contra. Y termina porque hacen reposiciones y ahora no pasaron 5 años, pasaron 15 y la niña vuelve a ir a hablar de lo que le pasó a los 4, a sus 14. Apelaciones, ¿no? Para traducirlo también sí, a otro, claro. Que por ahí apelaciones en algunos países lo tenemos más cercano, ¿no? Que Apelación. Que es la defensa, más al llano, la defensa diciendo no, porque esto en el proceso está mal, exacto. Entonces volvemos a la instancia anterior, ¿no? Pero en esto no se respetaron los derechos. Exacto. Esa contraposición de derechos víctima-victimario que es muy importante. Sí, y que igual por lo general prevalecen los derechos del victimario y se pone eso en detrimento, no porque no se respeten, sino en detrimento de los niños, las niñas. Sí, claro, y este criterio justamente de ponderación, ¿no? Al que hacía referencia Telma, que es muy importante que lo apliquen todos quienes intervienen en el proceso, ¿no? Pero naturalmente, por supuesto, las y los jueces, sobre todo al valorar la prueba, pero también al dirigir las audiencias dentro del juicio, ¿no? Lo que tú decías, ¿qué implica ese acompañamiento, cuidado, protectivo a las víctimas dentro del juicio? Has dicho, Odi realiza esto, si nos puedes compartir un poco de esas pautas, esas líneas que se tienen que tener de cuidado en el juicio y particularmente en las audiencias, pero de entrada entendemos que eso requiere especialidad también en quienes realizan este acompañamiento. Clarísima la experiencia que tú tienes, que tiene tu organización, pero que no siempre se la tiene dentro de otras instancias, sobre todo que pertenecen al Estado, que también tienen que realizar esas audiencias. Pero yo creo que digamos, no, me pasa mucho en México que de repente pasa que depende del juez. Es que de buenas voluntades, ¿no? El juez que es bueno y que quiere mucho a los niños y que les da dulces. O sea, de repente todo se vuelve como algo muy... Porque obvio, niñas, hay que darle un chocolatito cuando venga. Y es como, no se trata de eso. Muchos incluso hasta cambian, me da risa porque cambian su tono de voz, pero dicen lo mismo. Como si decir, mijito, el amparo es... Como si hablar así hace que el niño ya entienda, ¿no? Es como, y los niños lo ven con cara de, ¿por qué me habla así, señor? ¿No? O sea, claro, porque además lo trata como si fuese incapaz de comprender. Exacto, como que hay una parte que la infancia y la adolescencia no se sabe cómo tratar y a mí me choquea mucho porque pienso a veces, mi trabajo no es química cuántica, todos fuimos niñas, todos tuvimos una niña, un niño a nuestro alrededor, todos fuimos adolescentes, ¿por qué es tan difícil, ¿no? Tratarlo así? Pero creo que es muy importante lo que dices, Mónica, porque hay que institucionalizar, digamos, de alguna manera las prácticas que se hacen y además porque son obligaciones del Estado, al menos de toda Latinoamérica, porque todos firmamos la Convención de los Derechos del Niño y muchos otros tratados, tenemos una obligación hacia la infancia y hacia la adolescencia que no puede quedar en buenas voluntades, no puede quedar en lo que nosotros creemos que es mejor, que es el adultocentrismo. Por eso cuando dicen el interés superior de la infancia es lo que yo como adulto, macho, hombre, creo que es mejor para ese niño, no lo que sí es mejor para esa niña que está viviendo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, digo, para no irme mucho por allá, justamente el acompañamiento que nosotras hacemos, además de poner, como ya les decía, a la víctima, digamos, en el centro y de ser informada, es
tratar de generar que el proceso judicial sea algo terapéutico, que el proceso judicial se redignifique el ser víctima y que no sea más revictimizante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto, como les decía, ¿no? La prueba anticipada, solicitar que los espacios donde participan, por ejemplo, un niño que va a juicio actualmente en México, está en una sala que le llaman de testigos protegidos, donde no puede ver al agresor, pero los escucha. Y le preguntan, las partes le preguntan. El niño, imagínense, está así en un cuartito, no ve nada y oye, hola NHP, ¿cómo estás? Oye, el día que te... Y le empiezan a preguntar. Entonces, lo que nosotras también hemos tratado, justo con lo que decías, Mónica, de la ponderación, es, a ver, la defensa tiene derecho a contrainterrogar y eso es un derecho muy importante. Pero el niño tiene derecho a estar bien, a que el juicio sea adaptado a su nivel de desarrollo y demás. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en México es que sí se hagan las preguntas, pero que las preguntas sean a través de una psicóloga, de un especialista, que las traduce, digamos, o las modifica al lenguaje del niño. Entonces, digo, voy a ser muy concreta en este ejemplo, pero así es. Un niño dice que Juan le metió el pene entre sus pompas. Cuando vamos al interrogatorio, la defensa dice que diga cuándo Juan lo violó, que diga dónde Juan lo violó, que diga así, ¿no? Y entonces la psicóloga dice, espérate, el niño no conoce la palabra violación. ¿Qué hubiera pasado si le preguntamos al niño eso en ese momento? ¿Qué se imaginan? El niño hubiera dicho, nunca, ayer, no sé, porque no entiende. Y los niños y niñas también por su desarrollo moral tienden a tener que contestarle a los adultos, porque eso nos dicen todo el tiempo, contéstale a tu tío, contéstale a tu maestro, ¿no? Entonces, la psicóloga lo que hace aquí es saber, sí, el niño habló de eso, pero hay que preguntar dónde fue que Juan puso el pene entre sus pompas. Y un cambio así, el niño dice, en casa de mi abuela. Es un cambio, parece muy sencillo, pero que cambia completamente la comprensión. Y lo que está pasando en México y en la región es que al preguntarle a los niños de forma muy compleja, parece que no, que mienten, que contradicen. Claro, el niño dice, no sé, y entonces el juez dice, no dijo lo que dijo en su declaración inicial. En su declaración inicial dijo esto, 5 años después en su declaración de juicio dice no sé. Y entonces parece que son contradicciones, parece que los niños mienten. Y es no. Lo que estamos haciendo es que el sistema está generando esto. Las preguntas que están haciendo están generando esto. Entonces, hay que otra vez adaptar la justicia, tanto los espacios, las personas que intervienen con los niños y niñas y las adolescentes, y las metodologías de su participación. Es muy importante el hecho de estar en un lugar adecuado, con una persona que conoces, que te preparó, que te dijo quién es, que se presentó. O sea, cosas tan elementables como que lleguen 6 personas y se sienten enfrente de mí y me digan, a ver, ¿qué te hizo tu papá? Y yo diga, y yo no sepa quiénes son. Claro. Y yo, ¿por qué tengo que hablarles a estas personas de lo que me hizo mi papá? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es el sentido de justicia? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí? Entonces, si cambiamos el chip a poner a la víctima en el centro, a tratar de que la víctima sepa que cada una de sus participaciones tiene un para qué, de verdad cambia completamente. Las niñas que yo he acompañado van contentas, por decirlo de alguna manera, porque saben que van a ir a un lugar donde las van a escuchar. Claro, y que no sea un partido que ves de afuera, ¿no? Porque de repente es como un partido de tenis donde entre los defensores del acusado y la justicia, institución, tiran tu historia, ¿no? La pelota es tu historia de vida y de repente quedas ahí como un espectador. Es difícil atravesarlo siendo una adulta, siendo un niño, además no comprendiendo. Vos decías esto al principio, ¿no? Te piden que digas la hora exacta, el lugar. Uno no habla así en su vida. O sea, claro. Y menos se lo puede pedir a un niño y menos en ese contexto. Entonces, el trabajo que ustedes hacen es vital. ¿Qué experiencias hay positivas, donde podamos también tener un faro y decir queremos que la justicia vaya hacia este lugar? Sí. Bueno, les voy a contar de un caso que representamos en la ODI, que creo que es muy, muy, muy positivo y genera un, digamos, precedente en México, porque es un caso de 17 niños y niñas de edad preescolar, o sea, entre 4 o 6 años, que fueron víctimas de violencia sexual en su escuela, en un jardín de niños. Por diferentes agresores del plantel educativo. Y en este caso, pues lo que nosotras hicimos justo
fue generar la prueba anticipada. Y nosotras representábamos a la mitad, no a todas las niñas. El Estado representaba a otro tanto, porque, bueno, siempre hay esas cosas. Pero bueno, el Estado quiere dividir, divide y vencerás. Entonces, pues como que al principio es muy difícil acercarse a las familias, ¿por qué me vas a representar? Pero bueno, toco esto porque los niños que nosotras representábamos tuvieron esta prueba anticipada en 2018, que fue Los Hechos. Y los niños que no representábamos fueron a juicio a finales de 2021, casi 2022, muchos años después. Y hay estos 9 niños, digamos, que no fueron a prueba anticipada, muchos de ellos ya no fueron a juicio. Esto lo digo por el tiempo, ¿no? ¿Cómo le pides a una mamá, a una niña que después de 4 o 5 años vuelva a ir a un lugar a recordar lo que vivió si ella, para la mamá, la niña ya está bien, ¿no? Y por otro lado, los niños que fueron, o las niñas que fueron, ellas mismas decían, es que no me acuerdo, es que ya pasó mucho tiempo. Espéreme. Así había una niña que se agarraba así la cabeza y decía, espéreme, mi cerebro está haciendo todo para recordar. Entonces le ponemos esta misma niña, le dijeron, ¿cómo te sientes? Y dice, feliz por venir aquí, que un juez me escuche al fin. O sea, es que, ¿cómo le explicas a una niña que espere 4 años a que un juez la escuche, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es un caso de mucho éxito porque se vio y la fiscalía empezó a hacer las pruebas anticipadas porque, claro, ganó un caso. Este caso, sin las pruebas anticipadas, muy probablemente no hubiera ganado porque los niños ya no decían mucho, ya no se acordaban cómo se llamaba la maestra o el maestro. Entonces, bueno. Y otra cosa muy importante en ese caso fue que nosotras tratamos, que creo que es algo que los jueces y juezas pues deben de tratar de hacer, ¿no? Valorar con perspectiva de infancia, valorar con perspectiva de trauma, ¿no? Pero también creo que las abogadas y las organizaciones, las fiscalías, tenemos que también darle estos argumentos a los jueces, dictámenes de trabajo social, dictámenes en psicología, pero más allá de el niño va a requerir 16 sesiones de terapia, que es lo que normalmente pasa en una sentencia penal, es tratarle de decir al juez todo lo que le va a pasar a ese niño en su vida, no nada más en inmediata, sino en su vida hacia futuro, en su esfera individual, pero también en su esfera familiar y en su esfera colectiva. Y entonces este juez hizo una valoración muy, muy importante sobre las características de la infancia, valoró de manera muy buena todas las narrativas de las niñas y de los niños, incluso como eran tantos niños, utilizó las de la prueba anticipada para ayudarle a los chiquillos que ya no pudieron hablar de la misma manera. Y también generó muchas garantías de no repetición. Como esto fue en una escuela pública de la Ciudad de México, lo que también intentó él, a ver, esto ya pasó, pero vamos a tratar de que esto no vuelva a pasar en una escuela pública de la Ciudad de México. Entonces, pues, dio muchas garantías de no repetición. No sé si así se dice en toda la región, pero creo que sí. Como además de satisfacción, rehabilitación, compensación, habló directamente y condenó directamente a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Al Ministerio de Educación, en el sentido de tienes que hacer escuelas transparentes, de los lugares, ¿no? Muchos de los abusos fueron en lugares pues que dices, ¿por qué esta casa está dentro de una escuela, o esta bodega, o estos baños? De la capacitación de maestras y maestros, un día al año escolar, en el calendario escolar, para que se hable sobre prevención de abuso sexual en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que inspira, que da confianza a que sí podemos llegar. Y diría que también genera estos precedentes en fiscalía, porque la fiscalía dice un niño bien preparado en el sentido de preparación, porque luego dicen, ay, los faccionaste. No, preparé. Preparé en el sentido de decirle a dónde va a ir, quiénes son. Y un niño que sabe a dónde va a ir es un niño que se va a sentir bien hablando. Totalmente. Y es un niño que probablemente dé mucha más información. Y entonces eso ayuda mucho al acceso a la justicia a un niño que está temeroso, que no dice todo, ¿no? Entonces, bueno, siento un gran precedente. Sí, comparativamente, ¿no? Hace una diferencia sustancial en el resultado del proceso, ¿no? Pero además, todo este conjunto de medidas que se tienen que asumir y no solamente manifestar la preocupación respecto a la violencia, ¿no? Esto que digo,
no basta preocuparse, sino que hay que ocuparse, ¿no? Exacto. Y generar estos cambios en el sistema, pues requieren eso, especialización, recursos, medios y bueno, una articulación y un trabajo también coordinado entre los diferentes actores, ¿no? Y visibilizarlo, que espero que este espacio también sirva Sí. para eso, para que otros del otro lado escuchen experiencias y puedan tomarlas. Sí. Muchas gracias, No, Marilena, gracias a por todo ustedes. esto, toda esta Gracias, información y por venir hasta acá. Gracias a ustedes. Esto fue Justas, el camino de las sobrevivientes, un podcast de Equality Now y Fundación Telma Fardín. Seguinos en nuestras redes @equalitynow.org y @fundacion.tfardin.